Para compartir con ustedes otras noticias que les brindamos a través de los titulares. La propuesta del sector Ciudadanos para que los ingresos a las intendencias sean por concurso generó divisiones en la interna de la coalición de gobierno. ¿Cómo trabaja el gobierno nacional para mitigar el aumento de las personas que viven en situación de calle? En BTV Noticias, entrevista central a la directora de Protección Social del MIDES. El dólar volvió a bajar en nuestro país y la ministra de Economía, Susana Arbelecha, afirmó que esto obedece a la abundancia de la oferta de la divisa norteamericana. Danubio recibe esta noche a Sportivo Ameliano por la Copa Sudamericana. Juan Carlos Yelza con todas las novedades. La bancada de Ciudadanos, como decía hace instantes Humberto, impulsará un plebiscito para regular las contrataciones en las intendencias. La iniciativa había sido presentada a nivel parlamentario por el extinto senador Adrián Peña, pero no contó con los votos del Partido Nacional. Su proyecto de ley por el cual se establecía el concurso y eventualmente el sorteo como vía de ingreso a la plantilla de los gobiernos departamentales. Ese proyecto no fue aprobado, faltó un voto para que lo fuera. Bien, los compañeros de Adrián, los legisladores de Ciudadanos, hemos resuelto apelar esa decisión del Senado ante el Tribunal Supremo en una democracia que es la nación soberana, en ejercicio directo de la soberanía. Vamos a proponer una enmienda constitucional que introduzca en la Constitución el contenido que Adrián quiso que fuera ley. Esta propuesta que estamos llevando adelante de enmienda constitucional a través del mecanismo previsto en la Carta Magna es fundamental porque, a nuestro criterio, deja por el camino el argumento de la constitucionalidad o no de la propuesta que nosotros habíamos llevado adelante, presentando esta propuesta e invitando a todos los partidos políticos, no solo a los que integramos esta coalición de gobierno, sino también al partido de la oposición que en el Senado acompañó el proyecto de ley presentado, a firmar esta propuesta y someterla al soberano, a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales del mes de octubre. Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, explicó aquí en BTV Noticias cuál es el mecanismo para que la Asamblea General apruebe la convocatoria a un plebiscito sobre el ingreso a las intendencias. Para la reforma constitucional hay distintos mecanismos y hay dos que ya están corriendo, digamos, han corrido en este periodo que estamos transitando. El primero es el de la recolección de firmas, que es el que está impulsado por el PIT-CNT y una parte del Frente Amplio, o sectores del Frente Amplio, que es el de la reforma de seguridad social, y el de la deuda justa, impulsado por Cabildo Abierto, que lo que necesitan es recolectar firmas hasta alcanzar 10% del padrón y con eso activar el mecanismo del plebiscito. El otro es el de allanamientos nocturnos, que ya está confirmado que vamos a tener junto con las elecciones nacionales. Lo que requiere es que sea impulsado por 2/5 del total de miembros de la Asamblea General, ¿no? Este parece ser el mecanismo que está impulsando Ciudadanos, porque hay otros mecanismos que tienen que ver con la Convención Nacional Constituyente, que implica todo otro proceso de elección adicional, es decir, que no parece ser el camino, y hay otro que puede ser la ley constitucional, pero que necesita 2/3 de miembros de cada Cámara. Entonces, esa es mucho más engorrosa. Entonces, para ser claro, el que necesita menor número de voluntades a favor es el que se generó con allanamientos, que es el de reforma constitucional. Es una reforma constitucional desde la Asamblea General. Entonces, si 2/5 de integrantes de la Asamblea General apoyan esa reforma constitucional, se remite a la presidencia de la Asamblea General para que luego eso se convoca a plebiscito. En cualquier caso, va a la instancia plebiscitaria, es decir, se impulsa la convocatoria a un plebiscito y para que sea aprobado tiene que ser votado por más de la mitad del total de votantes de la elección que vamos a tener el 27 de octubre.
Bien, y ahora pasamos a otros temas, los económicos. En este caso, en el marco del Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, disertó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Entre otros temas, defendió la gestión del gobierno y resaltó que esta administración bajó los impuestos. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en su exposición en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, cuestionó de algún modo la política económica llevada adelante por las anteriores administraciones del Frente Amplio. Señaló que actualmente hubo un quiebre en la política fiscal porque el aumento de gastos no significó aumento de impuestos. A su vez, manifestó que en la gestión anterior pasó el déficit fiscal de 2,1% a 3,9% y por eso hubo un deterioro de las cuentas fiscales. Paralelamente, subrayó que se cumplió con la regla fiscal y dijo el resultado es contundente. Pasamos de 4,5% del déficit al principio del periodo a un 2,7%. A su vez señaló que se bajaron los impuestos. Recordemos que en la administración pasada tuvimos el aumento del IRPF trabajo, el aumento del IRPF a los dividendos fictos, las pérdidas que se podían computar a la hora de calcular el IRAE era de un 100%, bajó un 50%, nosotros lo volvimos a aumentar a 100%, el ajuste por inflación también se quitó, se puso los impuestos a los juegos de azar, se aumentó la tasa consular, etc. Es decir, la lógica anterior era más gasto lo financio con más impuestos. No es la lógica que está en esta política fiscal. Arbeleche afirmó que la política actual permitió una gran inversión en infraestructura, obras viales, ferrocarril, puertos y aeropuertos, así como también apoyos e incentivos a la inversión privada para la creación de empleo y mejoramiento de indicadores sociales. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, calificó como disparate la juntada de firmas para impulsar un plebiscito contra la seguridad social. Sostuvo que eliminar los fondos de ahorro previsional, las AFAP, de esta manera se estaría apropiando de los ahorros de los uruguayos en los fondos de pensión. No queda claro cuál es la postura de la oposición con este tema. Lo que vemos es una confusión grande con la postura en qué se llevará a cabo y cómo se llevará a cabo. Dar marcha atrás en la reforma de seguridad social implica ir contra lo que decíamos al inicio, de que tenemos reglas de juego claras, que Uruguay se caracteriza por el mantenimiento y el cumplimiento de las reglas de juego. Sería apropiarse de los recursos, de los ahorros de los uruguayos en los fondos de pensión. Sería romper con la sostenibilidad del sistema que estamos logrando con esta reforma, sería romper con la reforma del 96, porque se remonta a cambiar lo que se votó en el 96. Si nosotros estamos hablando de incorporar en la Constitución que la edad para jubilarse sea 60 años o que haya una jubilación mínima que esté relacionada con el salario mínimo, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Cómo se va a sostener ese sistema? No se continúa la frase o el razonamiento, pero además de todo lo que dije, de romper las reglas de juego, de apropiarse de los ahorros, esto debería de terminar en ese escenario con suba de impuestos. Porque acá no hay magia. Puede estar el mejor equipo económico del mundo, pero magia no existe. Entonces, si esa es la propuesta, que reitero, no está clara, entonces esto debería de terminar en un sistema insostenible o un aumento de impuestos. Bueno, en esta disertación la ministra de Economía trató muchos temas, entre ellos, obviamente, estaba sobre la mesa el actual precio del dólar. La ministra dijo que este obedece a la abundancia de oferta de la divisa norteamericana. ¿Y el dólar por qué está donde está en este momento? Bueno, al principio el moderador hablaba de que es muy buena la oferta grande, no, la demanda que había por esta presentación, que está repleta la sala. Bueno, lo que nos ocurre en el mercado del dólar, que lo que abunda es la oferta de dólares. Producto de lo que presentábamos antes. Si las cosas se han hecho de esta manera, si los resultados alcanzados son positivos, lo que tenemos es una entrada de capitales enorme en términos de inversión extranjera directa, récord,
En términos de exportaciones, porque si bien en el 23 las exportaciones bajan con respecto al año anterior, si uno mira los niveles comparando con otros años, la entrada de dólares por exportaciones es tremendamente significativa. El 62% de los encuestados por Factum no tiene conocimiento claro de cuándo se realizarán las elecciones internas en nuestro país. El 20% sabe que en junio hay elecciones internas. Hay otro 18% que, digamos, ubica las elecciones internas dentro del ciclo electoral, pero sin identificar lo que es junio como el mes de las elecciones internas. Y hay un 62% que no sabe, directamente no sabe. Es decir, casi las 2/3 partes de la población no sabe cuándo son las elecciones internas ni tiene idea de ubicarlas dentro del ciclo electoral. ¿Cómo varía el grado de conocimiento de la fecha de las elecciones según algunas variables sociodemográficas? La primera es la geográfica. En Montevideo hay un poco más de conocimiento que en el interior de que son en junio las elecciones internas, ¿no? Es decir, sabemos que el 2% nada más decía que era el 30 de junio, pero un 20% la ubicaba dentro de junio. Bueno, hay un poquito más de conocimiento en Montevideo que en el interior. Es razonable por las características propias de la población, por el grado de interés en política y demás. Pero hay otras dos variables que son relevantes y que muestran diferencias importantes. A medida que aumenta la edad, aumenta el grado de conocimiento que hay sobre la fecha de las elecciones internas. Es decir, pasamos de un 12% en el tramo etario más joven, a un 15% en el de 34 a 48 años, a un 23% de los 49 a 62 años y a un 31% de los de 62 y más años, ¿no? Es decir, a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de conocimiento de cuándo son las elecciones internas. Y la otra, las últimas 4 columnas, lo que muestran es el grado de conocimiento por clase social. Y esto también es un dato relevante. Las clases medias altas y altas, el 33% sabe que son las elecciones internas en junio. En las clases media y media baja, 19 y 16%, y en las clases bajas, solo el 6%. Bueno, cambiamos totalmente de tema porque hoy el Senado condenó el asalto perpetrado a la Embajada de México por parte de la Policía de Ecuador. En una moción firmada por todos los partidos con representación en esa Cámara se exhortó a respetar las normas internacionales. Bueno, nosotros presentamos una moción, una declaración para que la Cámara se exprese de forma grave y urgente ante una situación que sin duda es muy peligrosa y sin duda grave, que es que en Ecuador la Embajada de México fue invadida por fuerzas policiales de Ecuador y detuvo a una persona que había solicitado asilo político, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, y que además había sido dado el asilo político por parte del gobierno de México, violando varias convenciones, entre otras cosas la de asilo político americana y también la Convención de Viena. Y entendemos que la declaración que hizo el gobierno de Uruguay fue un poco descafeinada, medianamente light, para decir de alguna manera. Se lamenta de la situación, cuando en realidad es un hecho que es sumamente grave, porque es la invasión de un país, el territorio de un país por otro país, y sin duda, por suerte eso no sucedió aquí, sí sucedió en momentos que había un gobierno dictatorial en Uruguay con la Embajada de Venezuela, y creo que el Uruguay debe ser firme y enfático en ese tipo de límites que no se pueden pasar, porque son límites que se establecen para la convivencia democrática y pacífica de los estados, y en este caso sin duda se violaron todo el tipo de principios. Estados Unidos, Brasil, todos los países de América se han expresado de manera contundente y el Uruguay quedó como medio en falsa escuadra en eso.